muchachos, buenas, ¿cómo están? Somos un grupo de la clase de análisis de datos con el profesor John Jairo Estrada. Vamos a hacer un video explicándoles un ejercicio de la clase. Mi nombre es Santiago Vázquez y estos son mis compañeros. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Macías. ¿Cómo están, muchachos? Mi nombre es Luis Felipe Patiño. Y mi nombre es Mateo Zuluaga y vamos a proceder ya con el nuevo video. Buenos días, compañeros de la clase de análisis de datos. Hoy en el tema de estadística descriptiva les vamos a explicar las distribuciones de frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta se denomina, como vemos acá, con FI minúscula, frecuencia acumulada, FI mayúscula. Las distribuciones de frecuencias es una disposición tabular de datos estadísticos ordenados ascendentemente o descendentemente de acuerdo a la frecuencia de cada dato. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite determinado valor de la variable. Una de sus propiedades es que su suma es igual al total de las observaciones. La frecuencia acumulada son las que se obtienen de las sumas sucesivas de las frecuencias absolutas que integran cada una de las filas de una distribución de frecuencia. A continuación vamos a ver mediante un ejercicio cómo se lleva a cabo todo el proceso de estas definiciones. El ejercicio es el siguiente. En una ciudad se encuentran los siguientes límites de velocidad según las vías. Acá vemos los límites de velocidad y los grupos en que se encuentran. Esta es la frecuencia absoluta y vamos a hallar la frecuencia acumulada. Para hallar la frecuencia acumulada hacemos primero, este es igual al primer dato de la frecuencia absoluta. El segundo es el segundo dato de la frecuencia absoluta más el primero de la frecuencia acumulada. Y ya arrastramos, vemos que acá nos arroja un resultado final para corroborar que el ejercicio esté bien planteado, bien, y vamos por buen camino. Hacemos la suma de las frecuencias de esta manera y nos debe dar de la misma manera el total de las dos frecuencias. Como acá podemos observar, nos dan igual, entonces vamos por buen camino. Ahora el siguiente paso. Bueno, muchachos, continuando con el ejercicio, seguimos con la parte del XY, ¿cierto? Entonces primero vamos a terminar de arreglar este ejercicio, el compañero lo ha dejado empezado, para luego poner XY, que es el promedio de los datos A y B del grupo 1. Entonces ponemos aquí XY, como les mencioné anteriormente, y la fórmula vendría siendo, siempre es muy importante poner el igual para poder tenerlo reconocer como fórmula. Igual es la suma del dato A más el dato B dividido entre 2 para generar un promedio, ¿cierto? Como pueden ver, el resultado fue 47.5 y de igual manera se realiza de ahí para abajo. Vamos a volver a hacer el otro. Entonces 50 más 55, cerramos el paréntesis y esto lo dividimos entre 2 para dar 52.5. Ya esta fórmula la podemos arrastrar de igual manera y volvemos a arreglar este cuadro para así obtener los promedios que esperábamos. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejercicio que estamos desarrollando. Vamos a hacer la multiplicación entre FI minúscula y XY, que esta multiplicación nos va a llevar a sacar un promedio que nos va a servir para sacar la varianza y otros cálculos más adelante. Entonces, aunque sea una multiplicación, es muy importante tenerla bien porque si no nos va a cambiar todos los datos que vamos a hacer después. Entonces aquí empezamos, vamos a multiplicar FI minúscula por XY y nos da este resultado. Lo vamos a hacer nuevamente, FI minúscula por XY, luego podemos arrastrar. Listo. Ahora acá vamos a sacar la suma de estos resultados que nos dieron, que vamos a ir aquí a la función de suma, le damos enter
nos va a dar este resultado. Ahora necesitamos sacar el promedio, que también se conoce como X barra. Entonces, para sacar este promedio necesitamos este valor, esta suma que nos dio acá, y la suma del FI minúsculo menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es esta ecuación. Vamos a tomar esta suma que nos había dado, dividido, abrimos un paréntesis, seleccionamos el resultado, menos 1, y cerramos, enter, y nos da este promedio. Lo voy a repetir. Vamos a tomar este resultado, dividido, abrimos paréntesis, el resultado de FI minúscula, menos 1, cerramos paréntesis, enter. Bueno, vamos a continuar con nuestro ejercicio, pero antes es bien importante que tengamos muy en cuenta el paso anterior que hizo nuestro compañero, porque ese paso es el que nos va a llevar a la solución de la varianza, de la desviación, del coeficiente, o sea, viene con muchas cosas. Entonces es muy importante tener el promedio resaltado para que no se nos vaya a perder ahorita el promedio. Vamos a poner en rojo. Ese promedio también lo denominamos X barra. Ese promedio es el que nos va a ser un pilar importante en nuestra varianza. Entonces vamos a escribir acá varianza, escribir varianza, y vamos a empezar con la varianza. La varianza es una fórmula bien importante, y entonces se la voy a escribir acá a un ladito para que primero la tengan bien en cuenta y después la vamos a desarrollar. La varianza tiene que ser FI, pero recuerden que FI minúscula significa frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer FI vamos a multiplicar por qué. Lo primero, importante también tener en cuenta este paréntesis. Recordemos que el Excel es una máquina. Recordemos que tenemos que entregarle la información muy clara al Excel para que el Excel pueda hacer el procedimiento necesario. Entonces tenemos que poner el FI, que es la frecuencia absoluta, ponemos entre paréntesis para que el Excel primero haga la operación del paréntesis y después lo multiplique por la frecuencia absoluta. Entonces hacemos el por paréntesis, después hacemos lo multiplicamos, en el paréntesis ponemos XI, que recordemos que el compañero anterior les explicó que el XI es una especie de promedio. Entonces ponemos XI y después le restamos al XI, le restamos este paso tan importante, del promedio que sacamos en FI por XI, le restamos ese promedio que nos dio, le restamos ese promedio, cerramos paréntesis para que el Excel sepa que hasta ahí llegó esa operación, tenemos que elevar a la 2. Recordemos que el Excel eleva a la 2 poniéndole el techito, pues ese piquito que tenemos acá lo reconoce el Excel como la elevación. Esa es la fórmula que tenemos. Entonces repetimos, FI, o sea, frecuencia absoluta, por XI, que es el promedio, pues este promedio, el primer promedio, y ya después sacamos el otro promedio, que es el promedio de la multiplicación de FI por XI, cerramos paréntesis y elevamos a la 2. Ya teniendo claro la fórmula, ahora sí procedemos a realizar la fórmula. Entonces, mirando la fórmula, procedemos. Entonces tenemos FI minúscula, que es frecuencia absoluta, tomamos la frecuencia absoluta, multiplicamos, recuerden siempre poner el igual al principio para que el Excel lo reconozca como una operación, como un proceso. Entonces tomamos FI minúscula, o sea, frecuencia absoluta, entonces tenemos XI, entonces multiplicamos por XI, pero recordemos, ya se me iba a olvidar el paréntesis, que es bien importante. Entonces XI menos el promedio que ahorita hizo nuestro compañero, que nos recalcó bastante, que es bien importante, este promedio, cerramos paréntesis y elevamos a la 2.
Como pueden ver, ya nos dio el resultado. Ese es nuestro resultado. Voy a eliminar la fórmula para que pues, no se sature información ahí. Entonces tenemos esto. Tenemos bien importante que acá nos dio eso, pero como si vamos en el caso que vayamos a arrastrar la fórmula, tenemos que fijar este promedio, el promedio que nos dio el FI por XI. ¿Por qué? Porque ese valor siempre va a ser constante. Tenemos que el FI, o sea, la frecuencia absoluta, y tenemos que el XI siempre van a estar variando, pero lo único que no va a variar siempre va a ser el mismo, va a ser el promedio. Entonces, si lo vamos a arrastrar, nos vamos a la fórmula y buscamos el promedio, esta celda que es la G10, la fijamos. Como tenemos en este momento MAC, nosotros lo tenemos que fijar mediante poniendo un signo peso adelante y atrás de la letra para que quede fijado. Pero los que tengan Microsoft o otro dispositivo lo fijan es con F4. Entonces le hundimos Enter y mira que no nos varía nada, pero ya en el momento en que vayamos a arrastrar la fórmula ya nos va a arrastrar bien, porque entonces, como le dijimos ahorita, Excel no va a reconocer si no fijamos y va a hacerlo de una manera aleatoria y nos vamos a equivocar. Entonces ya teniendo fijada la fórmula, pues ese pedazo, ahora sí podemos arrastramos y ya nos dio todos los valores de una manera correcta. Para terminar con el paso de la varianza, es bien importante hacer la suma de la varianza de todos estos valores. ¿Cómo hacemos la suma? Como quieran, o sea, tenemos la forma de hacerlo mediante la opción que nos da el Excel en la parte superior derecha, que es la autosuma, o simplemente escribimos suma en la casilla, escribimos igual, suma, y seleccionamos los valores de la varianza. Listo, acá nos dio esta suma de todos los valores de la varianza. Bueno, ahora los últimos pasos de este ejercicio vamos a hacer 3 cálculos que van a ser, voy a anotar acá, la varianza de datos agrupados, la desviación de datos agrupados, y el coeficiente de variación. Listo. Entonces, para hacer la varianza de datos agrupados, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esta suma de la varianza y la vamos a dividir con la suma de FI menos 1. Entonces vamos a hacer más la suma de la varianza dividido, abro paréntesis, FI menos 1. Listo, nos da este resultado. Ahora, con este resultado vamos a sacar la desviación de los datos agrupados, que es muy fácil, es sacar la raíz de este resultado. Entonces vamos a escribir igual raíz, porque tenemos Excel que nos facilita mucho la vida. Entonces vamos a seleccionar el resultado que nos dio, raíz, seleccionamos el resultado y le damos Enter. Listo. Ahora, para sacar el coeficiente de variación necesitamos la desviación de datos agrupados, que fue este resultado anterior, y la vamos a dividir con este promedio que habíamos hecho anteriormente, que habíamos dicho que es muy importante. Entonces, más la desviación de datos agrupados dividido el promedio, y es este resultado. ¿Listo?